¿Sabías que Julio César y Cleopatra se cogió a Julio? Eso es cierto. César y Cleopatra se acostaron, señor, esto es. Wendy está bien, así que obviamente no lo hacen. Aprecie datos históricos interesantes en Wendy's, pero sé que ustedes lo aprecian. Ellos, así que en este vídeo les voy a dar. Chicos, una lista loca de cosas históricas. Hechos que te harán cuestionar. Historia, con esto me refiero a hechos históricos que no sabías que pasó en él. Al mismo tiempo, por ejemplo, no solo Julio César y Cleopatra. Cleopatra y Julia César viven en él. Al mismo tiempo también interactuaron hoy. Interactuaron bien, es solo que es una locura pensarlo porque la mayoría de la gente a menudo asociar el antiguo Egipto con el Imperio Romano. El imperio será una época completamente diferente. Periodos, pero ambos fueron tan largos. Civilizaciones duraderas que hubo una pequeña superposición. Déjame decirte que hubo un poco de superposición. Hablando de superposición, hizo. ¿Sabes que Martin Luther King Jr. y MLK y Ana Frank nacieron el mismo año? Ana Frank nació el mismo año que yo. No lo hice, pero incluso si lo hicieras, creo que es. Todavía es interesante pensar en cómo se produjeron líneas de tiempo tan poderosas. Al mismo tiempo, para mí esto es genial. Interesante porque ambos. Las historias están bien estudiadas y criadas. En el contexto de mediados del siglo XX. Luchas de justicia, aunque nacieron el mismo año. Al menos para mí personalmente, y estoy asumiendo que los demás también lo hacen. Las historias están asociadas con algo completamente diferentes marcos temporales cuando, siendo realistas, el movimiento por los derechos civiles solo duró 10 años. Años después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, esto es. En realidad, Estados Unidos solo tiene 9 años, lo cual es simplemente una locura. Hablando de locuras, este hecho. Las personas de 52 años son el 1% de la historia. Literalmente me voló la cabeza cuando lo aprendí. Si tienes 52 años, entonces tienes. Vivió durante el 1% de toda la historia registrada. Esto suena falso, pero déjame decírtelo. La historia humana registrada solo data de. Se remonta entre 5.000 y 5.200 años atrás, lo cual significa que si tomas el 1% de todo. Historia humana registrada de 52 años. Si tienes 52 años, o tal vez tienes un familiar o un amigo que tenga 52 años. Viejo, hazle saber que oye, tu vida es. El 1% de toda la historia humana registrada es. Genial, esto es casi más una cuestión de matemáticas. Ecuación que un hecho histórico, pero yo pensé en tirarlo porque es definitivamente un rompecabezas mental, ¿de acuerdo? A continuación. Tenemos uno de mis datos favoritos sobre esto. Los sándwiches son 14 años más antiguos que Estados Unidos. Lista completa. ¿Sabías que los sándwiches son solo 14 años mayores que los Estados Unidos? Estados Unidos de América, sí, el sándwich, como hoy lo sabemos, fue inventado en 1762 por John Monroe, cuarto conde de Sandwich. Esto fue solo 14 años antes de se firmó la Declaración de Independencia. En 1776 ahora se podía tomar de dos formas en las que podrías comer en estado de shock. ¿Qué tan viejos son los sándwiches, o podría serlo? Me sorprendió lo jóvenes que son los sándwiches. Personalmente pensé que los sándwiches eran mucho más viejo, como pensaba que eran los reyes medievales. Comer sándwiches con regularidad. Qué sencillos son los sándwiches, sinceramente. Me sorprendió que les tomara tanto tiempo convertirse en un artículo básico o incluso ser inventado en su forma actual en él. Por otro lado, entiendo perfectamente por qué. Quizás te sorprenda lo viejos que son los sándwiches. Especialmente porque son tan viejos que son anteriores a los Estados Unidos de América. Simplemente porque los sándwiches definitivamente parece una invención estadounidense. Aunque creo que es divertidísimo que los sándwiches son literalmente más viejos que los Estados Unidos de América. También me dejaron. ¿Sabías que los sándwiches eran mayor como yo, o pensaste que los sándwiches eran algo más reciente? Ahora, hablando de cosas que son mucho más reciente de lo que probablemente piensas que fue el último.
La última muerte en guillotina fue en 1977, el conde Duco estuvo allí. La ejecución en la guillotina en Francia fue en 1977, este es el mismo año que Star. Se lanzó el episodio 4 de Wars, Una nueva esperanza. Ahora bien, si has visto otros vídeos sobre esto, tema que quizás ya conocías, hecho pero un pequeño pero crítico detalle, que no he visto que nadie más mencione es el hecho de que Christopher Lee, el actor, que interpretó al conde Dooku en Star Wars, el ataque de los clones, estuvo literalmente allí. Ser testigo de esa última ejecución así en caso de que alguna vez tuvieras curiosidad por qué Willy, el padre de Wonka, el Dr. Wonka, era un completo idiota. La película de Willy Wonka de 2005 acaba de hacerse realidad. Que vio algunos, bien, lo siguiente es que solo pasaron 66 años entre el primer vuelo y el alunizaje. Tengo un ejemplo loco del desarrollo de tecnología. Bueno, para empezar, hay solo una brecha de 66 entre el Wright, el primer vuelo propulsado de los hermanos, y el alunizaje, una especie de pequeño extra. El punto secundario de esto es que el vuelo en realidad ocurrió antes del introducción del coche de los hermanos R. El primer vuelo tuvo lugar en 1903 en el introducción del coche Ford modelo T, que revolucionó la industria automotriz. La industria ocurrió 5 años después, en 1908. Bien, volvamos a la evolución de la aviación. Es algo muy interesante en lo que pensar. Sobre eso si hubiera un poquito. Pequeño odiador de 10 años, llamémoslo. Pequeño odiador junior si estuviera allí 10 años viendo a los hermanos correctos. Vuelo y estaba pensando para sí mismo. Nunca volarán, y luego el mismo odiador. El pequeño junior ahora era el mayor. Viendo las noticias en 1969 que un niño de 76 años estaría perdiendo la cabeza. En serio, imagínate en tu vida si pudieras presenciarlo. Esa loca evolución es increíble. Jimi Hendrix murió antes que Pablo Picasso. ¿Sabes qué más es increíble Jimi Hendrix? En la guitarra era de Groovy LSD. Mago tocando la guitarra con la mano izquierda. Y todavía se le considera uno de los guitarristas más influyentes de todos los tiempos. Pero este vídeo no es asombroso. Músicos, entonces, ¿por qué menciono a Jimi Hendrix? Porque literalmente murió antes de Pablo Picasso, el pintor español. El chico que nació en 1881. Para mí es una locura pensar que Pablo Picasso estuvo presente más recientemente que Jimi Hendrix. Esto me recuerda mucho a el primer ejemplo en este vídeo con Martin Luther King Jr. y un Frank, donde tenemos dos figuras súper influyentes que vivieron simultáneamente, pero nadie jamás hace referencia a eso, y creo que en este ejemplo es aún un poco más peculiar. Ya que ambos son artistas, lo hago. Creo que una gran razón para esto es porque Pablo Picasso literalmente tuvo 59 años para tener una carrera antes de que Jimi Hendrix fuera. Incluso nacen, lo que los separa. Las líneas de tiempo cambian un poco, pero aún así es así. Interesante pensar en eso. Pablo Picasso vivió más recientemente que Jimi Hendrix sobre el tema de vivir más recientemente de lo que podrías haber asumido. Un testigo del asesinato de Abraham Lincoln apareció en la televisión. ¿Sabéis que el último testigo vivo de el asesinato de Abraham Lincoln fue literalmente en la televisión en vivo? Samuel J. Seymour era solo un niño de 5 años cuando fue testigo del asesinato de Abraham Lincoln en la casa Peterson en Washington DC. Samuel apareció en la televisión. Muestra Tengo un secreto en 1956, donde él explica exactamente lo que vio. Dejaré el enlace en la descripción para que lo veas. Después de este vídeo, ese clip del programa. Porque es realmente interesante en esto. Clip. Samuel Seymour tenía 96 años y honestamente divertido como el infierno, y desafortunadamente murió más tarde ese año. Lo agradezco enormemente. Recomiendo ver ese clip, pero es muy interesante pensar en eso. Había alguien que presenció el muerte de Abraham Lincoln en la televisión. El primer selfie fue 22 años antes de que Lincoln asumiera el cargo. Casi 100 años después,
Mientras estamos hablando de Lincoln pensé que agrega un pequeño extra con la primera selfie jamás registrado tuvo lugar 22 años antes. La presidencia de Abraham Lincoln, esa selfie. Fue tomada en 1839 por Robert Cornelius. Y el viejo Abe no llegó a ser presidente. Hasta 1861 podía imaginarlo. El presidente Lincoln siendo elegido sentado abajo en la oficina y luego celebrando, tomándose una foto a sí mismo y pensando tal vez inventé esto tal vez. Debería llamar a esto una imagen de mí mismo. De mí mismo solo para lamentablemente. Informado por su personal que eso no era el primer yo que existió jamás. En realidad, uno que ocurrió hace 22 años. Y muchos desde entonces, pero luego su personal le informó que podría ser el primero. Tomar una foto de otra cosa guiño. Guiño si tan solo tuvieran fans de vuelta. De todos modos, el puente Golden Gate era. El último tigre de Tasmania murió cuando terminaron el Golden Gate. Completado en 1937. ¿Sabes qué más pasó en 1937? El último tigre de Tasmania murió en cautiverio. Ahora te estarás preguntando qué es un tigre de Tasmania y eso es exactamente. El punto es que era extremadamente raro. Especie de animal que ahora está extinta. Bueno, supongo que técnicamente no lo eran. Siempre es raro, pero más cerca del final. Su existencia pero independientemente de la. El tigre de Tasmania es básicamente un tigre rayado. Algo así como un dingo. Australia y las islas continentales de Tasmania y Nueva Guinea, solo pensé. Esto fue interesante porque hoy en día nosotros no necesariamente oigo hablar de demasiados animales que se extinguen con tanta frecuencia. Creo que teníamos una prevalencia tan grande. Las especies se extinguen al mismo tiempo que teníamos unos pies tan tecnológicos. Estructurado para mí al menos de una manera interesante. Solo la posición, pero esto es un poco aleatorio. Así que lo tiré al final pero pensé. Lo mencioné porque pensé, realizando esta investigación sobre el tigre de Tasmania. Parece bastante bueno y no lo sabía. Al respecto, si ustedes saben de esto, probablemente sea genial, no lo sabía. Así que, en realidad, solo quería una excusa para. Hablemos del tigre de Tasmania, así que aquí está. Una foto de un tigre de Tasmania. Una criatura de aspecto bastante genial, pero por ahora. Eso es todo por mi parte, muchas gracias chicos. Mucho por ver y si te gustó este vídeo probablemente te encantaría. Vídeo en pantalla ahora mismo histórico. Conceptos erróneos muy similares pero también muy diferente, déjame saber si me lo perdí. ¿Algún dato histórico interesante y sí? Si conoces alguno, déjalo en el comentarios, me encanta leerlos pero hasta la próxima vez los veré, chicos.